Una forma que podemos clasificar a los elementos es según sus propiedades físicas y químicas. Como podemos ver en esta imagen, se clasifican en metales, metaloides y no metales. Primero que nada, el hidrógeno, como ustedes lo ven aquí, está ubicado ahí porque tiene un protón. Y si ustedes recuerdan, la tabla está ordenada de acuerdo a su número de protones, o su número atómico. Entonces, el elemento que tiene un solo protón es el hidrógeno, por eso está primero ubicado en este grupo, ¿sí? Pero no tiene las mismas características que ese grupo. Está ubicado ahí y es un no metal. El resto, los que están en color celeste, son todos metales. Como ustedes podrán ver, son mucho más los metales que el resto de los elementos de la tabla, ¿sí? La mayoría son metales y son los que están de color celeste. Luego tenemos como una escalerita acá de color verde, que son los elementos metaloides, ¿sí? Los metaloides son unos elementos que tienen características intermedias entre los metales, que son celestes, y los no metales, que son amarillos. Y bueno, y finalmente llegamos al grupo de los no metales, que son todos los que están en color amarillo. En esta imagen, la columna esta, ¿sí?, que está dentro de los no metales, pero en realidad esta columna son gases nobles o inertes, Se los llama así porque son gases que no reaccionan con nada. Por lo tanto, por eso se los dice inertes, que quiere decir que no reaccionan. Y por eso también reciben a veces el nombre de gases nobles. Son tan nobles que no reaccionan con nadie. Una característica de los metales es que tienen brillo. Los metales tienen distinto color. Por ejemplo, el cobre es color rojizo, el oro es color amarillo, la plata, por ejemplo, es color grisácea. Todos tienen color, pero tienen también brillo. El brillo atrajo durante mucho tiempo y todavía hoy nos atrae a las personas por su brillo, y para eso los utilizamos para producir joyas y elementos que usamos como ornamentación. Otra característica de los metales son que son buenos conductores del calor. ¿Qué quiere decir? Es que transmiten muy bien el calor. También son conductores de la electricidad, es decir, que el flujo de electrones puede circular por los elementos metálicos. Son maleables, ya ahora vamos a ver en la próxima lámina qué quiere decir que sean maleables. Son dúctiles y son sólidos a presión normal y temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es un elemento que es líquido. También a veces van a encontrar algunos otros en la tabla, como el cesio, que dice que es líquido, pero en realidad es un elemento que dura tan poco tiempo su vida media, es decir, que todavía no se ha podido comprobar realmente si es un líquido. Pero se sabe porque nosotros podemos deducir sus características por la columna, por el grupo, y se deduce de que si lo pudiéramos producir y no se desintegrara, sería un líquido. Por lo tanto, el único metal por ahora consideramos al mercurio. La ductilidad, como dijimos recién, es una propiedad que es que se pueden alargar mediante la aplicación de una fuerza y convertirlos a los metales en hilos metálicos o en alambre. Acá tenemos una imagen. Y maleabilidad es la propiedad por la cual, si se le somete al metal a una gran compresión o una gran presión, se pueden fabricar láminas, las cuales luego se utilizarán en las distintas industrias como la siderurgia o la orfebrería. En el caso de la ductilidad, acá vemos una imagen de hilos de cobre que luego se utilizará para producir cables. Y en el caso de la maleabilidad, se forman láminas de cobre o distintos elementos que luego se utilizarán, como dijimos, en las distintas industrias de la siderurgia, la orfebrería, Los no metales tomamos el hidrógeno, que dijimos que siempre estalla solo, y al resto de los no metales, dejando afuera los gases nobles, ustedes verán son mucho menos. Y como característica tienen que no poseen brillo, no son buenos conductores del calor y la electricidad. Por ejemplo, la madera está formada por carbón e hidrógeno, y ustedes fíjense, la madera es muy mala conductora de
del calor y tampoco es conductora de la electricidad. Los no metales los podemos encontrar en los tres estados de agregación. Pueden ser, algunos son sólidos, algunos son líquidos como el bromo y otros son gaseosos. Siempre hablando a temperatura ambiente y presión normal. Y finalmente, no son dúctiles ni maleables como lo eran los metales. Y al medio nos quedaron los metaloides. ¿Sí? Los metaloides son elementos que tienen algunas propiedades como los metales y algunas de los no metales. Por eso se los llaman metaloides. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tienen brillo metálico, son sólidos a temperatura ambiente y son semiconductores. Entre ellos, uno de los más conocidos, si ustedes se fijan, es el silicio, que es un elemento semiconductor y que se lo utiliza mucho en la fabricación de los chips que nosotros usamos hoy en las computadoras, en los teléfonos y en todos los aparatos electrónicos. Acá, como vemos en la tabla, recordando que las columnas le denominábamos grupo y las filas las llamamos período, habíamos dicho que los grupos, todos los que están en la misma columna, tienen propiedades similares. Y los que están en la fila, tienen propiedades que van variando gradualmente. Por lo tanto, supongamos que yo tomo el periodo 4, este que está acá marcado con un cuadro negro. Empiezo con el potasio. A medida que voy variando o voy cambiando de elemento, siempre dentro del periodo, sus propiedades van variando. Arranco con un elemento metálico y a medida que voy cambiando, siempre dentro de los metales, vamos a ver que sus propiedades físicas y químicas van variando. Cada vez menos metálico uno que el anterior, hasta que llego al elemento 32, el germanio y el arsénico, que son metaloides. Tienen algunas propiedades de los metales y otras de los no metales. Metaloides es como si dijéramos un androide. ¿Qué es un androide? Tiene partes de un hombre y partes de una máquina, por eso es un androide. Acá el metaloide tiene propiedades de los metales y propiedades de los no metales. Entonces, salgo del arsénico y paso al selenio y luego al bromo, que son no metales. Y luego llego al gas noble, pero bueno, no lo considero. Entonces, para que veamos cómo los que están en un mismo grupo o columna tienen propiedades similares y los que están en un mismo periodo o fila, sus propiedades van variando periódicamente.